la palabra Dalet. Vamos a leer de los versículos 25 al 32. Salmo 119, de los versículos 25 al 32. Tuviera que ponerle un título al mensaje, sería El camino de la palabra. Salmo 119, de los versículos 25 al 32. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Gloria a Dios. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma la ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Quizás más de alguno conoce la frase de un poeta español llamado Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quizá el nombre del poeta no nos suena, pero sí la canción de Joan Manuel Serrat, que es el mismo poema pero lo hace canción. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La verdad es que esa frase de este poeta o de este cantautor es una visión antropocéntrica de la existencia humana, donde se da a entender que el camino lo va haciendo uno, de acuerdo a su vida, de acuerdo a sus luchas, ¿cierto? De acuerdo a su horizonte, por donde va caminando, de acuerdo a su autodeterminación se va haciendo el camino. Nos enseña esta frase que no hay un punto donde uno tenga que llegar, sino que usted puede avanzar y llevar toda su vida avanzando y jamás va a llegar a un puerto. Pero el Salmo 119 nos muestra todo lo contrario, mis queridos hermanos. Nos muestra que el camino no hay que hacerlo, el camino ya está, solamente hay que obedecerlo, hay que transitarlo. Amén. Y ese camino nos ha sido revelado. Se acabó la... Ese camino ha sido revelado a través de la palabra, y ese camino es el camino de la verdad, es el camino de la fe, la libertad, el amor, y todo eso se encarna, mis queridos hermanos, en Jesucristo. Él debe ser nuestra meta final. Estar con Él por la eternidad debe ser nuestra meta final. Y en estos versículos que leímos nos muestran 4 aspectos de este caminar, o 4 situaciones o puntos que en nuestra vida diaria la vamos a ir viendo y la vamos a ir realizando. Primeramente, el camino de la aflicción. El versículo 25 dice: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Y el versículo 28 dice: de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. La situación del salmista, o la experiencia de este salmista, está en perfecta sintonía con lo que el Señor en alguna ocasión ahí en su palabra nos dijo o nos advirtió. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. Y en la misma experiencia que está viviendo este
salmista cuando dice: postrada está mi alma hasta el polvo. No se está hablando de angustia, no se está hablando donde él está sufriendo al punto de desear la muerte. Es una expresión de este salmista que nos lleva al huerto del Edén. Sabemos que ahí en el huerto del Edén estuvo la maldición, y esa maldición produjo aflicción a nuestras vidas. No se conoce históricamente la naturaleza o el origen de la angustia del salmista, pero sí podemos tener claro que la misma situación que él vive es muchas veces la situación que nosotros vivimos. Nuestro espíritu a veces está afligido por problemas, por enfermedades, por situaciones que vivimos diariamente, por la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el salmista expresa: de tristeza llora mi alma. Está declarando que su alma se encuentra derretida, que su vida se encuentra consumida en la miseria, en un pozo de desesperación. ¿Alguna vez usted ha recibido un golpe en el vientre que lo haya dejado prácticamente sin aire? ¿Qué sintió? No se vaya a golpear ni vaya a decir eso, pero si usted no lo ha vivido, imagínese los que a lo mejor hemos vivido esa situación. ¿Qué se siente? Se siente dolor, se siente desesperarse, ahogo, porque uno no puede, no es tanto el golpe, es que no puede respirar y empieza a pensar en la impotencia, en la angustia, en la desesperación de poder salir de esa situación. En sentido espiritual es lo que está viviendo el salmista. Ha recibido un golpe en el centro de su ser y se encuentra derribado en el polvo, incapaz de recuperar el aliento. Necesita ayuda. Es lo que está diciendo el salmista con esta expresión: abatida está mi alma hasta el polvo. Es que necesito ayuda. Alguien tiene que venir a animarme, alguien tiene que nuevamente tomarme y levantarme, porque por mí solo no puedo. Y el único en quien puede tomar nuestro corazón y levantarnos desde el polvo de la tierra es Jesucristo. Sí, Señor. No hay nadie que pueda ayudarnos de la manera que solamente Él lo ha hecho. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros dolores, de nuestra desesperanza, necesitamos urgentemente, nuevamente, el soplo de vida de Dios en nuestra vida. No debemos centrar nuestro corazón en el porqué de la prueba, en el porqué del dolor, en el porqué del sufrimiento, sino que debemos centrar nuestro corazón y nuestro deseo en lo que va a suceder después de la prueba. Porque aún en medio del dolor y en medio de la prueba, Dios puede venir y vivificarnos, darnos vida, darnos aliento nuevamente y volver a levantarnos. Todos los que estamos aquí, ninguno quisiera pasar aflicciones. Ninguno quisiera pasar rabia. Ni con los animales, ni con su esposo, ni con su hijo, ni con nadie, menos con el trabajador o el patrón. No quisiera pasar prueba, no quisiera pasar rabia. Quisiéramos que todo estuviera tranquilo. Pero aún en medio de la aflicción, hermano, Dios se glorifica y se puede glorificar en nuestra vida. El salmista así lo entiende. Sabe que en medio de su dolor y en medio de su tristeza y de su angustia, no hay quien lo pueda ayudar. Hoy en día el mundo lo manda a un psicólogo, lo manda al médico, le da remedio y le da un montón de cosas para poder aliviar su corazón. Pero, hermanos míos, la cura para un corazón entristecido, un corazón angustiado, no es o no hay cura humana que pueda solucionar realmente su corazón. La única cura es divina. Amén.
Y eso es lo que dice el salmista. Mi corazón está desfallecido, está en el polvo de la tierra, pero le pide a Dios ser fortalecido y vivificado nuevamente conforme a su palabra. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Desea levantarse nuevamente y entiende que la única solución que él tiene es que Dios se haga presente en su vida a través de su palabra. En nuestras aflicciones generalmente nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos miramos nuestras circunstancias y lo único que logramos con eso, ¿sabe? No es estar estable, sino que al contrario, tener inestabilidad y tener inseguridad. Pero cuando realmente el hombre de Dios o la mujer de Dios vuelve su rostro a las Escrituras, nos miramos en un espejo perfecto donde podemos ver y contemplar no a nosotros mismos, sino que contemplamos la belleza, la gloria y el poder de nuestro Dios. Así que cuando esté abatido, cuando se sienta desesperado, corra su palabra. Abra la Biblia y dígale: Señor, quiero verte, porque cuando te vea voy a darme cuenta de que mi situación puede ser mejorada, puede ser respondida de acuerdo a tu voluntad. Amén. Sí, Señor. Jesucristo dijo en Juan 6:63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Dios ha establecido en la Biblia o en la Escritura son espíritu y son vida. En el momento más oscuro de nuestras vidas, recuerde que no está solo. El Señor está con usted. El Señor es quien nos entiende. El Señor es quien puede entender, mirar nuestro corazón y saber cómo realmente está nuestra vida. Pero a veces nosotros creemos lo mismo que cree el mundo. Nadie me entiende. Nadie conoce mi realidad. Recuerden que Jesús fue el varón de dolores que caminó aquí en la tierra. Y sufrió lo mismo que usted sufre. Es que a Jesús no lo dejaron solo. Claro que lo dejaron solo. Es que a Jesús no lo traicionó la familia. Claro que lo traicionó la familia. Es que Jesús no pasó hambre. Recuerden lo que dice la Escritura. Todos hablan de situaciones y yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza, decía el Señor. Amén. Es que el Señor no tuvo enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades, cargado a la cruz del madero. Amén. Es que el Señor no pasó las deudas que yo tengo. Él pagó el precio. Él sabe lo que es pagar el precio. Amén. Por lo tanto, cuando vivamos situaciones en nuestra vida, hermanos míos, vivamos aflicciones, entendamos que no estamos solos, que Dios está a través de Jesucristo en medio de nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor. Alma que alaba a Jesús. Salmo 103:19 dice: Jehová se compadece de los que le temen. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Señor, gloria a Dios. Él se compadece de nuestra vida porque sabe lo finito que somos, sabe lo limitado que podemos llegar a ser. Gracias, Señor. Por lo tanto, cuando venga este camino de la aflicción, el camino de la angustia, el camino de la desesperanza, acuda a su palabra, porque en ella usted va a encontrar vida. Haga la misma oración que hacía el salmista: vivifícame con tu espíritu, levanta nuevamente mi vida a través de tu palabra. Y cuando eso suceda, Dios va a conceder ese deseo. Gracias, Señor. Pero nosotros pedimos no. Alabanza a tu nombre. Que se vayan los problemas, que se vayan las angustias, que se vayan las situaciones. Pero en vez de decirle: Señor, vivifícame, levántame una vez más, que tu palabra pueda resplandecer tu gloria para que yo la pueda ver en mi vida. Pero no solamente está el camino de la aflicción en los versículos del Salmo 119, sino que también está el camino
de la confesión. El versículo 26 dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Y el versículo 27: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite tus maravillas. ¿Cuántos de los que estamos aquí confesamos diariamente nuestras faltas y nuestros pecados delante de Dios? ¿Ha esperado un amén? Bendito el Señor. ¿No confesamos nuestros pecados delante de Dios? ¿No confesamos nuestras faltas? ¿O solamente parecemos personas que van y queremos ir a la presencia de Dios y queremos ir en oración como si nada hubiera ocurrido en nuestra vida? Y queremos pedirle y queremos decirle: Señor, bendíceme, fortaléceme, dame esto, otro, pero no reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas delante de Él. Alabanza tu nombre, Señor. El salmista dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido. He confesado tanto lo bueno como también he confesado lo malo. La palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cada uno de los que estamos aquí sabe los pecados que ha cometido. Y alguien me va a decir: es que hay pecados ocultos. Dios, a través de su Espíritu Santo, puede sacarlos a la luz. Todos siempre nos fijamos en los pecados de los demás. Es que esto me sucedió cuando niño, es que esto me pasó ahora adulto, es que esto. Todos pensamos en los pecados de los demás, pero no pensamos ni confesamos nuestros propios pecados, lo que le hemos hecho a los nuestros o a quienes están a nuestro alrededor. ¿Los padres alguna vez le han pedido perdón a sus hijos? ¿Los esposos alguna vez le han pedido perdón a su esposa? ¿Las esposas alguna vez le han pedido perdón a su esposo? Hay un hermano que me mueve la cabeza, no vaya. La iglesia, entre los hermanos, ¿se han pedido perdón alguna vez? ¿Y por qué tengo que pedirle perdón? Porque a veces le fallamos. Amén. Los pastores a veces exigen que la congregación les pida perdón, pero los pastores tampoco han pedido perdón a la iglesia por fallarle. Y es necesario, hermanos, para aliviar nuestra alma, poder confesar, no solamente ante Dios, sino que ante los nuestros, los pecados que hemos cometido. Sí, Señor. Esconder nuestra angustia o esconder nuestro pecado nunca es la respuesta. De hecho, si escondemos nuestro pecado, esa raíz de amargura, esa rabia, ese dolor comienza a impregnarse y a profundizarse en nuestras vidas. El pecado, hermanos míos, es como un parásito resistente que reside en nuestro interior. Come de lo que usted come. Y si en nuestra vida estimulamos la carne, eso vamos a darle de comer al pecado. El pecado puede crecer en nuestro interior y nos puede consumir. No debemos admitir al pecado como una mascota inofensiva. Ay, le voy a comprar una correa para pasearlo. No, hermano, eso lo hace usted con un animal, pero no con el pecado. No le vamos a poner un nombre bonito al pecado. No, es que una falta, es que una falla, es que es un error que cometí. No, ante los ojos de Dios eso es pecado. No vivamos autojustificándonos de nuestros errores. Ay, es que cometo siempre el mismo pecado porque yo soy carne. Es que porque la naturaleza pecaminosa habita en mí, entonces tengo que pecar. Cuidado, hermanos míos. Sí, Señor. Debemos confesar el pecado como maldad y sacarlo de nuestra vida, aun cuando amemos ese pecado. Amén. Porque hay cosas que hacemos que la amamos. Y usted me dice: ay, pastor, pero claro que la amamos. Un ejemplo, un mentiroso.
Es que trato de no mentir, pero lo hago y me siento bien haciéndolo. El pecado, vuelvo a decirlo, es un parásito y va a comer lo que nosotros le demos de comer. Pero la palabra de Dios, hermanos, es el único veneno contra el pecado. Cuando usted y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, el pecado comienza a experimentar lo que a veces se llama inanición. ¿Sabe lo que significa inanición? No. Muerte por debilitamiento, por falta de alimento. No le dé de comer al pecado y el pecado va a comenzar a morir. Pero dele de comer y usted lo va a hacer crecer. La palabra, hermanos míos, es la que nutre nuestra alma, pero al mismo tiempo mata al pecado. Porque el pecado no puede ni prevalecer ni puede estar a favor de la palabra. Por lo tanto, es la palabra del Señor la que debe llenar nuestro corazón, nuestra mente. La palabra de Dios es la que tiene que habitar. Por eso la Escritura dice que quienes aman al Señor guardan sus mandamientos, lo llevan a la práctica. Porque la única manera de crecer en la vida espiritual y cristiana es alimentándolos de la palabra del Señor. Debemos sumergirnos en ella. Debemos aprender, hermanos míos, a encontrar la fragancia de la Escritura, de la gloria de Dios, para que nuestra vida pueda ir creciendo y avanzando. ¿Se acuerdan lo que decía el Salmo 119:9? No. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Gracias. Con guardar su palabra. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra vida? Con guardar su palabra. Vivamos, hermano, en el camino de la confesión. Mantengamos nuestra vida a cuentas con el Padre Celestial. Experimentemos, hermanos míos, lo que cantamos muchas veces, lo que declaramos. A través de las alabanzas, experimentémoslos en nuestra vida. Amén. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, la que me alumbra, la que me guía. Experimentemos eso. Amén. Y diariamente vamos a ir viendo cómo vamos a ir creciendo. Gloria a Dios. Y de ahí viene el tercer punto. No está solamente el camino de la aflicción, no está solamente el camino de la confesión, sino que el salmista también habla del camino de la verdad y de la mentira. ¿A cuánto nos gusta la verdad? Amén. ¿Nos gusta que nos digan las cosas? Amén. Hay algunos que no nos gusta que nos digan las cosas. Amén. ¿Cuántos aman el camino de la mentira? El versículo 29 dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Y el versículo 30: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Hermano mío, el camino de la verdad y el camino de la mentira condensan a toda la humanidad, tanto cristianos como no cristianos. Cada ser humano que ha pasado por esta tierra elige entre estos dos caminos. Cada sendero representa estas dos simientes, el de la mujer o el de la serpiente. Representa dos familias, la de Satanás o representa la de Jesucristo. Representa las dos formas de vivir, el vivir por fe o el vivir bajo nuestros propios términos. Representan el camino de la bienaventuranza o la impiedad, y ambas determinan nuestros destinos, o el cielo o el infierno. Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. El salmista aquí refleja los deseos de su ser que está siendo regenerado. Y él está diciendo y declarando: yo odio la mentira y anhelo y deseo ir por el camino de la verdad.
Hebreos 3:13 define el pecado precisamente como un engaño, como una mentira que endurece el corazón a la voz de Cristo. Y ese endurecimiento nos lleva a la incredulidad. Cuando perdemos la brújula en el Señor, comenzamos a vivir como si existiera algo más. Y empezamos a buscar otras cosas. Y empezamos a querer escuchar otras voces. Cuidado, que el enemigo es el padre de la mentira. Y la mentira satisface nuestra carne, no nuestro espíritu. Cuando queremos escuchar lo que yo deseo escuchar, le estoy dando sentido a la carne. Y ahí es el enemigo donde coloca la mentira y el engaño en nuestra vida y nos hace caer y nos hace perder el rumbo. Cuando comenzamos a pensar que no necesito de Dios para crecer espiritualmente. Cuando comenzamos a pensar que no necesito ir a la iglesia y tener un culto porque yo puedo relacionarme con Dios en cualquier lugar, en mi casa, y ahí Dios va a hablar a mi vida. Cuando pensamos, hermanos, que podemos depender que no dependemos de la oración o no podemos depender de la palabra, son engaños y son mentiras que el enemigo coloca en nuestro corazón. Cuando pensamos que no necesito ir a la iglesia para que Dios me hable. Cuando pensamos que el pastor es el que tiene que hacer todo y yo no puedo hacer nada. Cuando pensamos de esa manera, es el engaño y la mentira la que está obrando en nuestra vida. Porque el Señor a todos nos ha llamado a servir. El Señor a todos nos ha llamado a congregarnos. El Señor a todos nos ha llamado a ayudarnos el uno al otro. Al estar aquí para alentarnos los unos con los otros. Amén. Gracias, Señor. Cuando comenzamos a pensar que otro se va a hacer cargo de la necesidad de mi hermano. No necesito hacerme cargo de la necesidad. Cuidado, eso es un engaño y es una mentira que el enemigo ha puesto en nuestra vida. Ay, si el pastor tiene que orar por todos. Por ahí lo he escuchado, no de aquí. Ay, si el pastor tiene que orar por todos. Esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es orar por mi petición. Cuidado, que eso es una mentira que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. No existe un camino intermedio entre la verdad y la mentira. Tenemos que elegir a una. Y el salmista lo que está diciendo es: yo escogí el camino de la verdad. Nuestra alma, hermano, debe estar anclada en el camino de la fe. Debemos estar anclados en el camino de la verdad. Y la verdad usted la encuentra en Jesucristo a través de su palabra. Jesucristo dijo en Juan 8:32: la verdad os hará libres. Y la única verdad que nos puede hacer libres es Cristo a través de su palabra. Amén. Gracias, Señor. Recuerda que el pecado esclaviza. Escoger el camino de la verdad es fijar la palabra de Dios frente a nuestros ojos para guardarla, para tomarla y llevarla a la práctica. Segunda de Juan 6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el camino de la verdad? La palabra. ¿Y qué nos enseña la palabra? Andar en el camino del amor. Así sea, Señor. El salmista le dice: concédeme tu ley, dame tu ley, necesito tu ley para poder andar en este camino de verdad. Pablo le dice a los Efesios, y también nos dice a nosotros en Efesios 4:15: siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es
Cristo. Si Cristo, hermano mío, es la cabeza, el cuerpo tiene que andar de acuerdo a la cabeza. Amén. Y aquí viene la pregunta pesada. ¿La iglesia está actuando de acuerdo a lo que dicta la cabeza? Nuestras vidas están actuando de acuerdo a lo que dicta la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Estamos caminando de acuerdo a lo que Cristo ha establecido en nuestras vidas. Estamos actuando de acuerdo a lo que Cristo ha establecido a través de su palabra en nuestras vidas. ¿O estamos siendo desobedientes? Cristo, hermano mío, es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, su cuerpo tiene que estar en unidad y en sincronía con la cabeza. Y si la cabeza dice buscadme, nosotros le buscamos. Y si la cabeza dice humíllate, nosotros nos humillamos. Y si la cabeza, que es Cristo, nos dice santifícate, nos santificamos. Y si la cabeza nos dice busca la verdad, buscamos la verdad. Si la cabeza de Dios nos dice sigue este sendero, ese sendero seguimos, nos guste o no nos guste. Amén. Pero a veces queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuántos de los que estamos aquí hacen su propia voluntad? No tengan miedo, yo no lo voy a juzgar porque nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Nos queremos mandar las partes, queremos hacer lo que a nosotros nos agrada, lo que a nosotros nos gusta. Y queremos que Dios se someta a lo que a nosotros nos gusta. Y es al revés, hermano mío. Nosotros debemos someterlo a lo que Dios ha establecido. Amén, amén, Señor. Su palabra nos habla, Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios ya lo estableció. Usted y yo tenemos que sujetarnos a lo que Dios ya estableció. Sí, Señor. Está el camino de la aflicción, está el camino de la confesión, está el camino de la verdad y la mentira. Pero el salmista también termina hablando sobre correr en el camino. Versículo 31 dice, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? Apegados a la palabra. Señor. Amén. Como siempre dice mi esposa, este es el manual. Y si no leemos el manual, vamos a hacer varias embarradas. ¿Cuántos de los que estamos aquí leemos los manuales que compramos, ya sea un teléfono, ya sea un notebook, un mueble? Si usted me pregunta, yo no leo los manuales y siempre de los muebles me sobran tornillos. Amén. Siempre. Y me viven retando, lee el manual. ¿Lo viste? No, yo vi los dibujos, no hay listo. Pero no leo detalladamente para qué es cada tornillo. El tornillo no sé qué iba arriba, yo lo coloco abajo. Y después queda la escoba. Amén. Hace un tiempo, harto tiempo, armé un mueble. Un closet para el Seba. Ay, glorioso, cuando se lo entregué al otro día se comenzaron a caer las puertas. A tal punto que me dijeron, no me vuelvas a armar nunca más un libro, un mueble o lo que sea, no me lo armes. Pero yo ahí, gozoso, alegre, diciéndole, ahí está, lo he logrado. Todavía tengo las piezas guardadas que sobraron allí. Y eso pasa, hermano, en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida espiritual. A veces tenemos las consecuencias de nuestra vida porque no nos apegamos a su palabra. No nos apegamos a lo que la Escritura declara y dicta para nuestra vida. Y hablo de pastores, líderes, músicos, y hablo de la congregación en general. No nos gusta pegarnos a la palabra de Dios, porque preferimos dar rienda suelta a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Es que la palabra de Dios me va a prohibir esto, prefiero hacerlo.
es que la palabra de Dios me va a decir que no lo haga, yo quiero hacerlo. Y le damos rienda suelta a nuestra vida. Y ahí tenemos las consecuencias en nuestras vidas. Amén. Donde hemos sufrido, donde hemos llorado, donde la hemos pasado mal, donde venimos corriendo a pedirle a Dios que nos pueda ayudar. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando comienza el salmista estas expresiones, él dice, mi alma está apegada al polvo. Pero la oración de este salmista, hermano mío, concluye con un apego total a las Escrituras. Quiero apegarme a tu palabra, quiero apegarme a tu ley, quiero apegarme a tus mandamientos. No me sueltes, quiero estar ahí. Cuando realmente, hermanos, pongamos esto en práctica, nuestras vidas serán transformadas y cambiadas. Apegarnos a la palabra significa aplicarla diligentemente en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, laboral, relacionarnos. Vamos a estar dispuestos a experimentar las burlas de los impíos por defender la verdad. Recuerdo la historia de la mujer de Job. Job se mantuvo íntegro porque fue atacado por su esposa, fue atacado por sus amigos, quienes antes de comenzar la situación que vivieron estaban ahí cantando y adorando, pero cuando le viene la situación a Job, viene su ataque, sus propios hermanos, amigos, su esposa se levantan contra él. A tal punto que ahí en Job 2:9 ella le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Oiga, minutos antes estaban todos cantando, danzando, ahí dando vuelta la ampolleta y cantando nuevas lenguas. Y cuando viene este toque a Job, ella le dice: maldice a Dios y muérete. Satanás usó a su esposa para escarnecerlo. Pero en el día final, Job y todos los creyentes que se han apegado a la palabra de Dios no van a ser y no han sido avergonzados. Romanos 10:11 dice: todo aquel que en él cree o creyere no será avergonzado. Amén. Se podrá levantar quien se levante contra tu vida, pero si estás apegado a la palabra, no vas a ser avergonzado. Dios no lo va a permitir. Amén. Sí, Señor. Taparás la boca. Y no serás tú, será Dios quien le tape la boca a quien se levante contra ti. Bendito, Señor. Apegarnos a la palabra de Dios nos da la victoria. En el 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 10, se describen a 3 valientes de David. Uno de ellos era Eleazar, de quien se cuenta lo siguiente: este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y cuando se cansó, su espada quedó apegada a su mano. Y por más que trataba de soltarla, no podía, porque de tanto que se mató a tantos enemigos, la espada quedó pegada a su mano. Y así como la espada quedó pegada a la mano de Eleazar, la palabra debe quedar pegada en nuestra vida. Que venga lo que venga, lo remezca, no se caiga, sino que permanezca ahí. Amén. Por eso la Escritura dice: pasará el cielo, pasará la tierra, pasará el ser humano, pase lo que pase, pero mi palabra permanecerá para siempre. Eso significa, hermano, tomar la palabra y tenerla pegada en nuestra vida. Que se levante quien se levante, que venga lo que venga, yo mantengo mi confianza en el Señor. Amén. Así Gloria a es. su nombre, mío. El salmista culmina evidenciando los efectos de tener vida en la palabra de Dios. Versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. El aliento de vida de la palabra no solamente nos hace andar sobre el camino de la verdad, sino que nos capacita para correr. Su poder ha vencido toda oposición, dureza, obstinación.
El corazón regenerado ya no es contenido por la estrechez que provocan la desobediencia y la incredulidad. ¿Sabe cuál es la oración que hace el salmista? Ensancha mi corazón. Amén. Ensancha mi corazón. ¿Y qué significa ensanchar? Agregar, extender. Nuestro viejo hombre tenía pensamientos, caminos y un corazón pequeño. Pero el nuevo hombre tiene un corazón forjado a la imagen de su Dios. Salmo 119, 96 dice: tu mandamiento es sumamente amplio. ¿Cuál es la oración que todos los días debemos hacer en nuestra vida? Ensancha, Dios, mi corazón. Ensancha. Quiero aprender más de ti, quiero conocerte más, quiero que tú, Señor, te reveles aún más en mi vida. Extiende el territorio de tu palabra en mi vida, hazme tuyo, lléname con tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Eso significa ensanchar el corazón. Pero ¿cuál es nuestra oración hoy en día? Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, tengo un problema económico, soluciónalo. O dame un cheque, o que alguien venga y me pague toda la cuenta. Señor, estoy enfermo, sáname. Señor, tengo problemas, ayúdame. Pero el salmista no le está pidiendo eso. El salmista le está diciendo: ensancha mi corazón. Tu palabra, cuando llega a la vida de alguien, comienza a ensanchar. Porque comienza su palabra, hermanos míos, a sacar toda nuestra venda de nuestros ojos, y comenzamos a ver al Dios glorioso tal cual es. Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo: more abundantemente en vosotros. Sí, Señor. Y yo pregunto, ¿la palabra del Señor mora abundantemente en nosotros? ¿Mora abundantemente en nosotros la palabra? Porque solamente nos gustan algunos versículos. Pidamos al Señor que derribe cualquier muro de incredulidad, cualquier muro de pereza, de negligencia que está impidiendo que su palabra crezca en nuestras vidas. Roguemos, hermanos, para que el ancho y amplio corazón de Cristo sea formado en nuestras vidas. Hebreos 12:1 dice que nos toca a nosotros correr el camino de la palabra. Despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos impida poder correr este camino de fe en la palabra del Señor. Hay algo hermoso que nos alienta en nuestro peregrinaje, y es que tenemos, como dice Hebreos 12:1, una gran nube de testigos. Esto está hablando de los hermanos pasados, de los que ya no están en medio de nosotros. Estos hermanos corrieron esta carrera, abrazaron la Escritura, tuvieron fe hasta el punto de dar su vida por la nuestra. Hoy en día todos están o van a predicar sobre el día de la iglesia evangélica y el día protestante y cómo comenzó y todo, y hablan de Martín Lutero, pero hay unos pro-reformadores que jamás se hablan. Y uno de los que más me gusta es Juan Hughes. Juan Hughes predicó. Pobre, era pobre, pero conoció al Señor y encontró la riqueza más grande en su vida. Amén. ¿Sabe lo que es morir en una hoguera? No, obvio, nadie no muere en una hoguera. Pero ¿se imagina a alguien morir en una hoguera? Que le prendan fuego y que usted no pueda escapar. Y que la única manera que usted pueda escapar es que usted reniegue contra Cristo. Pero Juan Hughes, hasta el último aliento, cantaba y adoraba a Jesucristo.
Él no se quejó, él no gritó, ¡ay, ayúdenme! ¡Ay, me quemo! No. Su grito eran alabanzas. Amén. Su grito eran gloria a Cristo. Amén. Gloria, voy a encontrarme con mi Maestro, mi Salvador, mi Redentor. Ese fue su alabanza. Amén. Eso es, hermanos, tomar la palabra y llevarla a la práctica, a tal punto de dar su vida o morir, pero teniendo su fe intacta en el Señor. Cuando la Escritura dice que tenemos una nube de testigos, es que estos hombres que ya pasaron corrieron esta carrera hasta llegar a la meta, que es encontrarse con el Señor. Así es, mi Dios. Te amo, Jesús. Termino con este versículo, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Señor. Si está cansado de correr esta carrera, Santo es su nombre. busque la fortaleza del Señor. Si está desanimado, busque la fortaleza del Señor. Si ya usted dice, no tengo esperanza de terminar esta carrera, busque la esperanza que se llama Cristo y siga. Ya que ha comenzado esta carrera, llegue al final. Un día nuestra carrera acabará y vamos a alcanzar el final del camino. Vamos a llegar a la meta y ya no habrá una iglesia militante y otra triunfante, sino una sola perfecta, sana y radiante. Habremos llegado a la nueva Jerusalén, la ciudad de los santos, en donde nunca más estaremos postrados en el polvo, porque no va a haber más aflicciones. No habrá más confesiones por nuestra maldad, porque el parásito del pecado nunca más vivirá en nuestros corazones. Sí, Señor. Nunca más seremos tentados por el camino de la mentira. Andaremos siempre en la verdad. Estaremos apegados a Cristo y su palabra eternamente, porque tendremos corazones perfectos. Y eso será cuando estemos con el Señor por la eternidad. Pero en estos momentos tenemos que aprender a soportar el camino de la aflicción. Sí, Señor. Tenemos que aprender a caminar en el camino de la confesión, Señor. de confesar nuestros pecados delante de Dios y nuestras ofensas, para que Él pueda restaurarnos y levantarnos. Tenemos que andar y tomar la decisión de aceptar el camino de la verdad o de la mentira. De la mentira no es que usted no diga una mentira, es que usted viva una mentira. Y ahí déjeme decirle que hay muchos evangélicos que viven en mentira, en un camino engañoso, en un camino que solamente están pensando en ellos y en sus problemas y en sus soluciones, pero no están pensando en darle la gloria al Rey Todopoderoso. Y el salmista termina hablándonos de llegar a la meta en este camino. Y esos 4 caminos de los que hablamos, está hablando de uno solo: Jesucristo, a través de su palabra. Amén. ¿Quiere aprender a tomar su palabra y llevarla a la práctica? Amén. Pídale: Señor, ensancha mi vida. Su nombre, Señor. Cuando usted le dice ensancha mi corazón, es que usted le está diciendo: saca todo lo malo, saca todo pecado, y que tu espíritu tome el control pleno de mi mente, de mi alma y de mi ser. Cuando hagamos eso, Dios mostrará su gloria y su poder en nuestras vidas. Cierre sus ojos y que las enseñanzas, hermanos, que Dios nos muestre a través de su palabra, nos haga autoexaminarnos cómo estamos realmente.